Bueno, vamos a ver qué es el MRU. MRU, por las dudas, significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto del movimiento rectilíneo uniforme. Es el caso más sencillo de estudio y además es en el que la velocidad instantánea es siempre la misma. Eso es una forma de definir el MRU. Es el caso de un movimiento en el que la velocidad instantánea siempre es la misma. ¿Tá? En este caso, como siempre es la misma, justo se da la casualidad de que la instantánea es igual a la media. ¿Tá? En particular pasa eso. Entonces, ¿qué es un MRU? Bueno, un MRU es un movimiento en el que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea en cualquier momento. Y acá pongo igual CTE, acá me refiero a que es constante. ¿Sí? Constante me refiero a eso, que es siempre igual. ¿Tá? Y no me refiero solo al valor numérico, o sea, al módulo. Yo me estoy refiriendo acá al vector entero. ¿Tá? O sea, es un vector que apunta siempre hacia el mismo lugar la velocidad en un MRU. Apunta al mismo lugar y vale lo mismo. Es el mismo vector siempre. ¿Qué nos implica esto? Esto significa que, por ejemplo, al tener la misma velocidad, para intervalos iguales de tiempo me desplazo siempre lo mismo. ¿Tá? Como no cambia mi velocidad, por ejemplo, si es, no sé, 2 metros por segundo, significa que cada segundo que pasa me muevo 2 metros. ¿Sí? Si pasan 3 segundos me voy a mover 6. Así sucesivamente. ¿Sí? Eso en cualquier momento va a pasar si mi velocidad es la misma. ¿Tá? Y en particular, que la velocidad sea siempre la misma, nos dice que el movimiento es en línea recta. ¿Por qué? Porque si su velocidad es constante, en particular lo que pasa es que la dirección y el sentido de la velocidad también. Ahora, la velocidad siempre tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento siempre tiene misma dirección y sentido, me estoy moviendo en línea recta, no queda otra. ¿Tá? Entonces, el MRU es en movimiento, claramente, rectilíneo. ¿Por qué? Porque si la velocidad es constante, entonces el desplazamiento también, entonces me estoy moviendo en línea recta. Y uniforme, porque al tener siempre la misma velocidad, para intervalos iguales de tiempo, me desplazo lo mismo. Eso es uniforme. ¿Bien? Que la velocidad sea, que el valor siempre sea el mismo. Entonces, en estos casos nosotros podemos calcular velocidades instantáneas. Porque siempre es la misma y porque es igual a la velocidad media. O sea, la velocidad media es desplazamiento total sobre delta t. Entonces, como justo en el MRU la velocidad es la velocidad media, bien, sé la velocidad en cualquier momento. Y sí, claro, porque es la velocidad media, que eso es fácil de calcular. Pero bueno, tenemos forma de calcular la velocidad media sin aprender a saber cuándo delta t es chiquito. Y eso es muy bueno. Entonces, bueno, claramente acá la velocidad instantánea es delta x sobre delta t. ¿Sí? Ahora, esto es, si lo ven así, dicen, pero es la misma definición. ¿De qué estamos hablando? ¿Velocidad delta x sobre delta t? Sí, ya lo vimos. No, porque acá yo estoy diciendo que la velocidad instantánea es delta x sobre delta t, pero sin decir que delta t es chiquito. ¿Sí? Estoy diciendo que es cualquier delta x sobre cualquier delta t. Bueno, siempre y cuando se correspondan entre sí, ¿no? O sea, delta t tiene que ser el tiempo que demora en realizar este desplazamiento delta x, no puede ser de otro movimiento, ¿tá? Pero si estoy hablando del mismo movimiento, delta t no tiene por qué ser chiquito. Entonces, bueno, eso, delta t no tiene por qué ser muy pequeño, pero el delta t elegido debe ser el intervalo de tiempo correspondiente a ese desplazamiento, claramente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un MRU. Un auto se mueve con velocidad constante cuyo módulo es 20 metros por segundo. Pregunta, ¿cuánto se desplaza en 500 segundos? Bueno, a partir del módulo de la velocidad puedo despejar el desplazamiento. ¿Sí? Multiplico delta t de los dos lados, me queda. Y si hago la cuenta, esto me da 10 por 10 a la 3 metros. ¿Sí? Que es lo mismo que 10 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si un cuerpo se encuentra en un MRU y conozco su velocidad, puedo saber cuánto se desplaza en un intervalo de tiempo que yo elija. ¿Sí? O sea, yo sé que el auto este está en un MRU. Solo sabiendo su velocidad, ¿sí? Yo puedo saber para el tiempo que yo quiera, en este caso 500 segundos, pero podría haber elegido cualquier otro tiempo, cuánto se va a mover. ¿Sí? Entonces, ¿qué me lleva a preguntarme esto? ¿Puedo predecir su futuro? ¿Qué sería predecir su futuro? ¿A qué me refiero con todo esto? Yo me estoy refiriendo a que si puedo saber cuánto se desplaza, ¿no podré saber dónde va a estar a medida que pasa el tiempo? Eso, es como predecir el futuro, es saber dónde va a estar en el momento que yo quiera. ¿Sí? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué?
Porque si yo sé cuánto se mueve y sé dónde estaba, voy a saber dónde está. ¿Está? Entonces, saber dónde va a estar es lo mismo que saber su posición final en el delta t que elija. Es eso. ¿Sí? Entonces, con el ejemplo anterior, supongamos que sabemos su posición inicial. Póngale que este es 1000 metros. Y bueno, ¿dónde se va a encontrar después de 500 segundos? Hay que hallar la posición final. Y el desplazamiento es la posición final menos la inicial. Despejemos la posición final. La posición final es, despejando acá, la inicial más delta x. Y esto lo dice la letra y esto lo calculamos recién, que nos había dado 10 kilómetros. Entonces si hacemos esta cuenta nos da 13 kilómetros, porque acá eran 3 kilómetros. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, supe dónde va a estar ese auto. Solo sabiendo dónde estaba en algún momento y a qué velocidad se mueve. Vamos a generalizar eso. ¿Sí? Tenemos la definición de desplazamiento. Esto siempre. Es la definición del desplazamiento. Bueno, de esto podemos despejar posición final. ¿Sí? La posición final nos queda esto. Lo que hicimos recién. Y la velocidad instantánea es delta x sobre delta t en un MRU. ¿Sí? O sea, acá no estoy pidiendo que delta t sea chico. Esto es en el MRU. Ojo, esto no vale siempre. MRU. ¿Está? Y despejo de acá el desplazamiento. Nos queda esto. Ahora, si se dan cuenta, algo que puedo hacer es, acá tengo delta x. ¿Y delta x? ¿Quién es? Delta x es velocidad por delta t, porque me está diciendo esto. Entonces, en vez de poner acá delta x, voy a poner velocidad por delta t, porque sé que es lo mismo. Entonces, ¡chanán! La posición final me queda la inicial más velocidad por delta t. Entonces, esto me permite, siempre que yo conozca la velocidad, o sea, si sabemos que está en MRU, su velocidad, y también si conozco su posición inicial, puedo saber dónde va a estar en el momento que yo quiera. ¿Bien? Ojo, son vectores. ¿Sí? Esta ecuación que les dije recién, que está muy buena, es una ecuación con vectores. Esto es una suma de dos vectores. Estoy diciendo que la ecuación final es sumar estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿a quién estoy sumando? A la posición inicial más este producto de acá, que es el producto entre un escalar y un vector, y eso me da otro vector. Entonces estoy sumando dos vectores. Y esa suma, cuando la llevo hacia el módulo, me puede dar, si ambos, al módulo nada, si ambos tienen la misma dirección y sentido, que dirección seguro tienen porque estamos trabajando con movimientos de línea recta, bueno, si tienen el mismo sentido, que pueden no tenerlo, esto nos queda que el módulo de la posición final va a ser sumar el módulo de estos dos números. Y si tienen sentido opuesto, va a ser restarlos. ¿Está? Entonces podemos tener estos dos casos. Y vamos a llevarlo hacia alguna herramienta matemática que conozcamos un poco más. Vamos a llevar esto hacia las funciones. ¿Está? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos el ejemplo de que tiene el mismo sentido, entonces tengo que sumar esos dos los módulos para obtener el módulo del vector suma. Entonces, en este ejemplo, lo que estaba diciendo, si conozco la velocidad y la posición inicial, puedo saber dónde se va a encontrar el cuerpo para el tiempo que yo quiera. ¿Y qué es eso? Esto es decir que yo voy a variar delta t de la forma que se me ocurra, y que la posición final va a depender de mi variable delta t. O sea, yo voy a agarrar delta t y decir, bueno, yo quiero saber dónde va a estar el cuerpo después de que pasen 10 minutos. Entonces, elegí delta t, elegí 10 minutos. Y de repente puedo decir, yo quiero saber dónde va a estar el cuerpo después de que pase una hora. Entonces, elijo delta t, una hora. ¿Tá? Delta t yo lo puedo variar y elijo lo que yo quiera de delta t. ¿Sí? Entonces, elijo el valor que se me ocurra para saber dónde va a estar en ese momento. Eso significa que lo estoy variando. ¿Tá? Y cuando yo varío delta t, estoy variando indirectamente a la posición final, porque la posición final depende de delta t. Y esto es lo mismo que decir que la posición es una función del tiempo. ¿Sí? O sea, mi posición final depende, es una función de delta t, de lo que yo haga con delta t. Entonces, esto de acá es una función. ¿Sí? Y entonces, a ver, vamos a simplificar un poco la función. Al ver esta función no tiene mucho sentido hablar de una posición final, como tenemos acá. ¿Por qué? Pues yo puedo querer evaluar la función en la posición final o en otra que se me ocurra. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo un movimiento de un cuerpo que dura 3 horas y de repente quiero saber cuál fue su posición, no después de que pasaron 3 horas, después de que pasó una hora. Eso lo puedo hacer. Entonces, ahí no tiene sentido hablar de posición final, porque no es la posición final. La posición final es a las 3 horas de ese movimiento.
Entonces, en vez de hablar de posición final, vamos a hablar simplemente de posición. Voy a decir la posición en el momento tal. Entonces, se va la F y vamos a hablar solo de X, ¿sí? Posición. Además, vamos a simplificar también el delta t. Delta t, también, final menos inicial, como siempre. Pero si elegimos que nuestra posición inicial sea cuando el tiempo es 0, cosa que tiene todo el sentido del mundo, bueno, mi posición inicial es cuando yo arranco a contar el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo inicial es 0, ¿sí? Entonces, si elegimos que nuestra posición inicial sea cuando t es igual a 0, entonces tiempo inicial igual 0, entonces lo que pasa es que yo tengo acá una resta, tf menos ti, pero si esto es 0, me queda que delta t es igual a tf, ¿está? Ahora, entonces, lo que estaríamos diciendo es que la posición es una función de tf, el tiempo final. Pero nuevamente, como no necesariamente vamos a usar un tiempo final, yo voy a evaluar la función en cualquier momento del movimiento, no necesariamente al final, no vamos a hablar de tf, vamos a hablar simplemente de t, ¿sí? Entonces, al hablar de t y de x, obtenemos esto. X de t es xy más bt. O sea, la posición en función del tiempo es la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Acá podría haber un menos, depende de los sentidos de los vectores, lo que veíamos antes. Esto para este ejemplo en particular. Y esto de acá es una función que me permite, para cualquier instante de tiempo que a mí se me ocurra, porque acá puedo poner lo que quiera, y si yo conozco cuál es la velocidad y la posición inicial de este cuerpo en un MRU, saber dónde va a estar exactamente, la posición exacta, ¿sí? Y esto es una función de primer grado. Las funciones de primer grado las conocemos y podemos hallar unas cuantas características que tiene esto para poder interpretar qué es lo que nos está diciendo realmente esta función. Entonces, nos interesa conocer cómo son las funciones de primer grado para poder entender qué es exactamente lo que está pasando acá. Así que bueno, por acá cerramos con este tema y bueno, vamos a analizar después las funciones de primer grado para entender un poco qué es lo que está diciendo acá. Pero bueno, tenemos ya una herramienta para predecir el futuro de algunos cuerpos en situaciones un poco concretas, sí, cuando es un MRU, pero bueno, es el primer caso que estamos viendo, entonces ya es bastante potente poder en este caso saber dónde va a estar en el momento que yo quiera.